Santo ha hablado, porque Él es Señor de la vida, el Señor de la vida, el que recibe la misma adoración que el Padre y el Hijo, y el que, de los que no se sabe el credo, que el que dador de vida por medio de los profetas. Como les decía al principio de la misa, dejemos que el Espíritu Santo hable. Escuchémoslo. No se fijen en mi palabra, no se fijen en el sacerdote. Jesús trazó desde el principio la estrategia de su iglesia. Es el Espíritu el que la ha de guiar. Y la palabra de Jesús, que es la doctrina viva de la cual vive la iglesia, el Espíritu Santo nos lo va comunicando, y me parece muy importante que anotemos hoy en este encuentro este primer punto. Jesús quiere que su Espíritu guíe a su iglesia, nadie más. Y el Espíritu lo que nos comunica es la palabra de Jesús y la doctrina de Jesús. ¿Qué nos dice hoy el Espíritu en la liturgia con la que iniciamos este encuentro? De un don de Dios que le hemos venido llamando el don del sexto día, que culminó en el octavo día, es decir, la creación del varón y la mujer, destinados para un amor humano en alianza, como símbolo de la alianza del amor de Dios con la humanidad, alianza que culminó en la cruz, que hoy celebra la liturgia, y que celebramos, recibimos y participamos en la Eucaristía. ¿Qué les parece? Bueno, que no les parece. Estoy un poco asustado aquí. Si quieren me voy otra vez. No. Excelente. Esta es la belleza y la dulzura de lo que el Espíritu nos transmite el día de hoy. Ahorita olvídense de problemas, que si los días, que si el método, que si la maquinita, que si todas aquellas cosas. Ahorita es el tiempo de Dios, decíamos, es el tiempo del Espíritu. Y es el Espíritu Santo el que nos da la primera plática, charla, conferencia, o lo que ustedes quieran. Y Él nos habla a través de un hombre cuyo corazón está lleno de Jesucristo, el apóstol San Pablo. Y es que la tarea del Espíritu Santo, decía Monseñor Luis María Martínez, arzobispo de México, es como la de un escultor. Y la obra maestra del Espíritu Santo es Jesucristo, primero en el seno de la Virgen, donde entonces Dios tocó el cuerpo de una mujer con todo lo que es ese cuerpo, su sexualidad, su antropología, su cultura, su ser más íntimo, su corazón de mujer, en donde primero fue concebido Cristo por el Espíritu. Pues fijémonos en esto. Hoy que se habla tanto de un cambio de época, todo el mundo lo estamos diciendo. Sí, bueno, está bien, estamos en un cambio de época, pero ¿qué se hace en un cambio de época? Nada nuevo ahí bajo el sol. Llenar el corazón de Cristo, como María, que fue tocada en ese santuario que es objeto del método de ovulación Pérez. La Virgen también ovuló. Y es ese fenómeno de los 24 cromosomas que se dice, ¿no? Porque son 23 cromosomas en el óvulo de la Virgen, que fueron tocados y asumidos por un cromosoma que fue dado por Dios. Por eso dice que no son 46, ¿no? Porque si no sería entonces
hijo de mujer y de hombre, y Cristo no es hijo de hombre, sino de Dios y de María en el Espíritu, que fue lo que el ángel luego le aclaró. Pero miremos qué maravilla, en un cambio de época como este, como nosotros lo sabemos muy bien, si vas a dar un salto así hacia adelante con mucho esfuerzo, queriendo llegar lo más lejos que puedas, ¿cuál es el primer movimiento que haces? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Sí, porque entonces, si quiero agarrarle vuelo, primero me voy para atrás, ir a la fuente. Y la fuente, en este cambio de época, es la misma. Es Jesucristo encarnado en el seno de una mujer, cuyo óvulo fue tocado por el Espíritu para que el Hijo de Dios se encarnara. Llenar pues entonces el corazón de Cristo para que sea Él y no nosotros con nuestras cuestiones humanas, organización, tiempos, miedos, preocupaciones, seamos, la historia en nuestras manos no llega muy lejos. Pero si la ponemos en manos de Cristo, entonces esta coordenada donde se cruce este punto de nuestro encuentro hoy, se convierte entonces en un tiempo lleno de Cristo. Les decía yo que el señor arzobispo decía, el Espíritu Santo es un escultor que te ve a ti como una hermosa pieza de mármol, y entonces viene con su martillo y su cincel y comienza a quitar lo que te sobra para que tú reflejes a Cristo. Hombre, mujer, niño, joven, anciano, todos. Entonces, una de las tareas pues importantes desde el corazón es esta, dejar a Cristo que lo llene, y quien lo pone allí es el Espíritu Santo, como lo puso en el corazón y en el seno de la Virgen. Por lo tanto, la misma encarnación toca la principal materia de trabajo de ustedes. ¿Sí ya se dieron cuenta? Bueno, creo que no, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es, ¿qué quiere decir mo? ¿Y qué aportó la Virgen para la encarnación? No. Hay ahí una historia muy bonita que cuenta un cardenal allí, en donde dice cómo fue el Espíritu tocó ese óvulo y lo fecundó con la fecundidad de Dios, y entonces la obra más grande del Espíritu Santo en la historia es formar a Cristo, primero en el seno de la Virgen, luego en la iglesia, que somos nosotros. Hoy el Espíritu pues nos habla, dándonos la primera plática, la primera conferencia de este encuentro, y lo hace como lo hizo a través de María, a través de Isabel, a través de todos los apóstoles, a través de todos los santos, diciéndonos: me ha dado mucha alegría enterarme de que muchos de ustedes viven de acuerdo con la verdad. Genial, ¿no? Esta verdad que el MOB es en buena parte, diríamos, un evangelio, una buena nueva, una buena noticia, que tenemos que saber insertar en el conjunto de la nueva evangelización, porque si no es desde el corazón, la sola cabeza no anima para vivir la cruz, que es lo que hoy estamos celebrando. Porque en la cruz culmina la alianza del amor, la del amor de Cristo por nosotros, humanidad, para hacernos familia de Dios, según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Aquí hay una cosa muy importante. El apóstol habla también del anticristo. Dice él: les ruego pues, hermanos, que viviendo en la verdad que ustedes portan,
y que el día de hoy es, como en todos los tiempos, una verdad confrontada. No se trata de un mandamiento nuevo, sino del mismo que tenemos desde el principio. El amor, ¿en qué consiste? Consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y el mandamiento consiste en vivir de acuerdo con el amor, como lo han escuchado desde el principio. Dios pues hoy nos da una moneda a través de Pablo, una única moneda que tiene dos lados: vivir en la verdad, de acuerdo con la verdad, y vivir de acuerdo con el amor. Esta es la moneda, ¿no?, con la que ustedes deben comerciar y pagar todas sus deudas, ¿no? En una nueva época como la nuestra, esto ha entrado en crisis. La verdad se ha vuelto, como tanto subrayó el Papa Benedicto XVI, en un relativismo. Cada quien su verdad, cada quien sus ganas. No me pises mi cola para que no te pise la tuya. Cada quien en su mundo, en un narcisismo individualista que rechaza la verdad, porque entonces la verdad, que es tan bella porque es expresión del amor, se vuelve agresiva. Hoy, si le ofrezco la verdad a alguien, se siente agredido, ¿no? Y se enoja. ¿Por qué me agredes? ¿No les parece que es una ironía? Entonces, una verdad que no es aceptada, asumida. Las expresiones de Pablo son similares. Muchos de ustedes viven de acuerdo con la verdad. Y el mandamiento consiste en vivir de acuerdo con el amor. Entonces, esta verdad es un lado de la moneda y el amor es el otro, y viceversa. Tenemos aquí ya entonces un camino. ¿Cómo proponer, o qué es el camino de Billings? Es el camino del amor y de la verdad. Por eso entonces, hoy hemos de analizar más bien nuestro corazón más que nuestra cabeza. Yo no sé si ustedes ya sanaron del trauma de Oaxaca. Yo todavía no. ¿Sí se acuerdan del trauma de Oaxaca? No. Que como en las escuelas ahí alguien dijo: a ver, saquen una hoja. Examen. Y entonces los veteranos, instructores, certificados y todo, ahí con unos cuantos imberbes por allá, todos tronados. Les falló la cabeza, quizá porque en realidad lo que falló fue el corazón. Y nada más pasó, recuerdo muy bien, un recién admitido instructor de Guadalajara, que era la primera vez que iba. ¿Sí? ¿Que tú fuiste? Bueno, pues qué vergüenza, ¿no? Ah, ¿no? Sí. Pues debería darles vergüenza. Entonces, el amor y la verdad es la moneda que Dios nos da específicamente para el anuncio de esta buena noticia, que es el método de ovulación Billings. Por eso entonces quiero insistirles, el asunto principal no es la cabeza, también tiene su misión, pero es el corazón. Un corazón que vive de acuerdo al amor y de acuerdo a la verdad. ¿Ustedes viven de acuerdo al amor? Sí. Ahí está la cosa, ¿no? Hacemos la lucha, más o menos, 2 que 3. Eso, queridos amigos, se llama mediocridad. Y en el amor no puede haber mediocridad, ¿o sí? No. Te medio amo, vieja. No. ¿Qué se debería escuchar? No, una cachetada. ¿No les parece una majadería? Entonces, ¿cómo decirle a Dios: Señor, te medio amo?
¿Ves? El amor no puede admitir una mediocridad, porque es pleno, es plenitud de la alianza. Qué raro. Ahora han surgido en el mundo muchos que tratan de engañar, pues niegan que Jesucristo es verdadero hombre. Estos son el verdadero impostor y anticristo. Yo creo que la mayoría de ustedes son papás, mamás, que han recibido de Dios este misterioso carisma de anunciar esta buena nueva del amor. Y si yo te preguntara, oye, si ves a alguien, chico o grande, que empieza a hacerle bullying a tu hijo, ¿cómo reaccionas? ¿En serio? Así un bullying en serio, que desprecia a tu hijo, que lo golpee, que lo patee, que lo humille, que lo y todo ahí, ¿qué harías? A mí me da preocupación lo que hacemos con el Hijo del Padre. Vivimos en una fornicación, todo lo que da, en una pornografía cada día más refinada que ya hasta fastidia, una sobresaturación de una genitalidad. Vivimos en unión libre, en uniones libres, vivimos en adulterios, vivimos en matrimonios que no quieren comprometerse a vivir la esponsabilidad bautismal que fue puesta en nosotros. Y cada uno de estos graves pecados son un bullying, un atentado, un decir no me interesa al Hijo de Dios. Por eso me da así como un poco de miedito lo que el Padre está sintiendo, ¿no? Porque entonces el mundo va despreciando a su Hijo. Cada fornicación fuera del matrimonio, obviamente, cada unión libre, cada amistad con derechos, cada adulterio, son pecados gravísimos. Y como precisamente el pecado presenta la seducción por el lado fácil, pues obviamente viene lo que es la materia del apostolado de ustedes, los anticonceptivos de todo tipo que cada día están más refinados, ya los hay hasta digitales. Y entonces vemos un desprecio de la esponsalidad y fecundidad y fertilidad que Dios puso en el hombre y en la mujer. O todavía peor, cuando hoy ya ni siquiera se sustenta en lo que es la visión del mundo, el ser varón y mujer. Entonces, qué desprecio tan grande hacia Cristo, que es la imagen verdadera del hombre. Por eso, el pecado de la homosexualidad, del lesbianismo, del transgénero, del transvesti, etcétera, 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 es precisamente esto. Niegan que Cristo es verdadero hombre, el modelo del hombre. Como ya decía Santa Hildegarda de Tubinga, el peor pecado que hay contra Dios es la homosexualidad, porque es un pecado cristológico, es contra Cristo, imagen de Dios e imagen del hombre a cuya imagen fuimos nosotros creados. Y entonces, estos son el verdadero impostor y el anticristo. ¿Cómo la ven? Pongan pues atención para que no pierdan el fruto de sus trabajos y puedan recibir la recompensa completa. Quien se aparta de la verdad y no permanece fiel a la doctrina de Cristo, no vive unido a Dios. Y el que permanece fiel a la doctrina de Cristo, ese sí vive unido al Padre y al Hijo en el Espíritu Santo. Qué conclusión tan importante que ilumina la reunión que vamos ahora a vivir, a tener. Pongan atención,
para que no pierdan el fruto de sus trabajos y el Señor les dé una recompensa completa. Quien se aparta de la verdad y no permanece fiel a la doctrina de Cristo, no vive unido a Dios. Es como un walking dead, ¿no? Está bien muerto. Sí camina y todo, pero está muerto. O sea, cuando cometes un pecado mortal, ¿qué pasa? Te mueres. ¿Por qué creen que se llama mortal? De adorno, de chiste. Es cierto. Entonces, quizás sea tiempo de volver a recuperar el sentido del pecado. Que ya Papa Pío XII decía en aquel tiempo: oigan, me preocupa que la gente ya no le preocupa el pecado. Piensa que todo es normal y que disculpe, hombre, ya. Disculpa, señor, me equivoqué. No, no te equivocaste, cometiste un pecado grave y mortal. Y si no te arrepientes, vas a ir a dar al infierno con todo y chancletas para toda la eternidad. ¿Ok? Pero que ustedes no creen en Dios, no fueron al catecismo, pues no se nota. Esos son el verdadero impostor y anticristo. El apóstol no está tratando de contarnos un cuento del coco para asustarnos, sino, como decíamos al principio, para fijar nuestra mirada en Cristo, bajo el impulso del Espíritu Santo que lo va construyendo en nosotros. Ya chole con que estamos en un cambio de época, ya es un cambio de época, está bien, ya, estamos en un cambio de época. ¿Y qué va a hacer Mob en este cambio de época? El primer movimiento de salto hacia adelante, ¿hacia dónde es? Hacia las fuentes, hacia el carisma, hacia el espíritu. Entonces, yo diría, adaptando a esta reunión, tendría que ser un Pentecostés, ¿no? Así es. En donde el espíritu reavive y renueve el carisma de la ovulación Billings, de todo el movimiento, de todo el apostolado. Yo no sé si así sea en todas las naciones, pero al menos en México es una verdadera bendición que esté unida a la iglesia, o quizá también el principal obstáculo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van con las autoridades de salud, en las escuelas, con los jóvenes, con los niños y todo esto, tiene de la iglesia, es un apostolado, la plática se va a dar en la parroquia, no. ¿Qué implica esto entonces ahora para nosotros? No pasemos de largo ante el salmista que hoy nos dice: dichoso el que cumple la ley del Señor. ¿Ustedes cumplen la ley del Señor? Sí. Qué entusiasmo, ¿verdad? Mejor salgamos a celebrar la misa, no se nos vaya a caer el edificio con este entusiasmo vibrante y apasionante. No, queridos hermanos y amigos, así no. Y entonces nos dice: dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley y lo busca con todo el corazón. Entonces sí es un asunto del corazón y no de la cabeza. Trataremos de ver lo que esto significa. Y entonces le dice el salmista al Señor: con todo el corazón te voy buscando, no me dejes desviar de tus preceptos. En mi pecho guardaré tus mandamientos para nunca pecar en contra tuya. Fornicaciones, cambio de sexo, uniones libres, adulterios, anticonceptivos, transhumanismo, toda esta ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se entra a la misión con este desafío que tenemos enfrente? Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras.
ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. ¿Qué les parece lo que dice el Espíritu? Bien. Nos está enseñando lo que tenemos que ser y lo que tenemos que bien. Estén atentos y levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Ciertamente en la liturgia ya se va a acabar el año litúrgico, pero el Señor Jesús hace un análisis de la historia precisamente ante el final. Lo mismo que sucedió en el tiempo de Noé, lo mismo sucedió en el tiempo de Lot, y lo mismo va a suceder cuando venga el Hijo del Hombre, y lo mismo está sucediendo ahora. ¿O cuál es la diferencia? En tiempos de Noé, la gente, los hombres y mujeres comían y bebían, se casaban hasta que entró Noé en el arca y entonces todos marcharon, menos 8. En tiempos de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían, y cuando Lot salió de Sodoma llovió fuego y azufre y Dios se los echó a todos. Lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. No estaría fuera de lugar ante la palabra del Señor hacer un intenso acto de conversión y de petición de perdón, ¿no les parece? Sí. Es lo que la Virgen ha venido diciendo en todas sus apariciones, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cuánto hemos ofendido a Dios al haber ofendido la imagen de su Hijo en nosotros? O sea, la historia del pecado no es nada más una historia del coco para asustar a niños que todavía se lo creen, ¿no? Hoy más bien el coco es el que se asusta a los niños porque luego lo agarran a patadas. Parte de este agarrar impulso, volver a las fuentes, es sin duda sentir un dolor espantoso, cada uno de nosotros, por el bullying que le estamos haciendo al Hijo del Padre, que es el Señor Jesús. Ustedes viven en el amor y en la verdad, es cierto. No es el pecado de nosotros, yo no soy quien lo está haciendo como persona, pero sí como humanidad. ¿Cómo empezó? ¿Dónde perdimos el camino? ¿Dónde torció el rabo la puerta? En la parábola de la cizaña, ahí la leen después, ahí por el capítulo 13 de San Mateo, las parábolas del reino. Dice, el amo sembró semilla buena, de primera calidad. Pero mientras los trabajadores estaban dormidos, vino un enemigo, vino un anticristo, vino un maestro, vino una ideología y sembraron cizaña entre el trigo. ¿Quiénes se durmieron? ¿Qué trabajadores se durmieron? Nosotros. Obispos, sacerdotes, religiosos, papás, maestros, empresarios, todos los que éramos discípulos, o bueno, somos discípulos de Jesús, nos echamos ahí unos buenos ronquidos y el enemigo sembró mala semilla. ¿Y ahorita cómo hacemos? ¿Los matamos? No. Si fuéramos Hitler, tendríamos entonces que matar más o menos a todas las personas entre 3 y 40 años. Cuello. Ya no sirven. ¿Cómo la ven? No, espérate. No, esto es hasta la cosecha final. Entonces el Señor hoy pues nos toma, habla de lo que ha sucedido. El hombre que nada más quiere comer y beber,
comprar en el Buen Fin y vender todo lo demás. Sembraban, construían, le daban vuelo a la hilacha y todo lo demás, hasta que Dios se hizo presente. Por eso el inicio de este encuentro, sin duda que tiene que ser en esta moción del Espíritu, un verdadero Pentecostés, en donde los miedosos se suban al techo a proclamar, al techo de las redes sociales, al techo de la radio, de la tele, o de donde se pueda, para dar a conocer el amor y la verdad que vienen de Jesucristo el Señor. ¿Cómo traducir esto en un plan operativo? El Señor termina diciendo, ante la preocupación de los apóstoles, que se ve que dijeron ahí, quedaron impactados con la enseñanza de Jesús, y dijeron: ¿dónde sucederá esto, maestro? Y les dijo: no se preocupen, ahí donde hay un cadáver, ahí están los buitres. El buitre siempre es una maravilla. Ya de niño los veía allá en mi tierra, y entonces veía el buitre que estaba así, pero altísimo, no apenas se veía. Y de repente, desde allá, podía distinguir un cadáver y bajaba como una bala. ¿Nunca han visto bajar un buitre así? Suena así como... increíble. Yo no sé cómo no se estrella, pero desde allá hasta el cadáver baja sin equivocarse, ¿no? Las cosas pues se manifiestan, no se pueden quedar escondidas. Por eso, queridos amigos, hoy que escuchamos la palabra de Jesús que nos anima en esta celebración de la cruz, efectivamente entonces tenemos que volver a la fuente, que es precisamente la cruz de Cristo, donde se vivió el amor más completo y la misericordia más expresa de Dios en la historia. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. No somos los grandes políticos, los grandes empresarios, un Soros o un Bill Gates o de todos esos que tienen muchísimo dinero para ir contra la obra de Dios. Eso somos nosotros, ¿no? Obreros, campesinos, no sé, quizá algún profesionista, alguna ahí, para desanimarse, ¿no? ¿O cómo ven? Pero se nota. Está claro, convencemos. Recuerden aquellas 3 I's que siempre les he dicho: ni ignorantes, ni ingenuos, ni improvisados, sino hoy la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos muestra el camino, volver a Cristo y desde Él dar el salto en este cambio de época. ¿Cómo? No sé, pero en la historia de Billings es así como el anticristo que lo persigue de una manera implacable. Si no nos agarramos de Cristo y de la Virgen, no vamos a poder, porque el paquete es muy grande y muy pesado. Si no son los libros, es la impresión. Si no los de Australia, si no los de aquí, si no los de Estados Unidos, si no los de allá, y luego el dinero, y luego de acá. ¿No les parece que eso es diabólico? ¿No? Sí. Y entonces la obra de Dios, el Evangelio, la buena nueva de ese don que Cristo mismo consagró en el seno de la Virgen, ese óvulo llamado al encuentro con el espermatozoide, esos 2 gametos que son la fuente de la vida a imagen de Cristo, pues ya nadie o no lo conoce o no le conviene seguirlo.
Y entonces la mentira, el querer robarle a Dios la patente cuando Él solo nos dio una franquicia. El dueño de la patente, el único dueño de la única patente es el Padre. Y a cada uno de nosotros nos ha dado una franquicia. El franquiciatario no puede apropiarse de la patente ni cambiarla. ¿De acuerdo? Bien, entonces el Espíritu pues detona, inaugura, impulsa, orienta, promueve, fortalece, consuela, porque es el Paráclito, o sea, el Consolador. Él es el Espíritu de la verdad. Padre, conságralos en la verdad, para que ellos te conozcan. Ojalá pues este encuentro con la ayuda de Dios, no digo, está mal dicho ojalá, sino más bien puestos humildemente delante de Dios, imploremos y pidamos esta causa de frente y llamemos a las cosas por su nombre. Lo que es malo aunque todo el mundo lo haga, y lo que es bueno sigue siendo bueno aunque casi nadie lo haga, decía San Pío X. Pues, queridos hermanos, este es Pentecostés, es tiempo de la infusión del Espíritu, Señor y dador de la vida, el que habla a través de los profetas. No somos nosotros, es Jesucristo el Señor, quien por su Espíritu nos hace vivir de acuerdo al mandamiento del Padre, que es vivir de acuerdo al amor y es la única moneda, los dos lados de la moneda de Dios, el amor y la verdad. ¿Qué les parece? Excelente. Esta verdad no es teórica, es Jesucristo. Pero como nosotros estamos hechos, creados a imagen suya, hombre y mujer, está inscrito en nosotros también. Somos servidores de la verdad y del amor. Del amor y de la verdad. Entonces, que todo el dinamismo del Espíritu que Él ha pensado y quiere comunicar a esta asamblea transforme los corazones y nos haga salir quizá de una especie de depresión en donde pues, quizá vemos más malas noticias que buenas, ¿no? Pero el Espíritu es el que orienta, guía, fortalece, consuela a la iglesia, a los discípulos de Jesús. Consagremos pues toda la reunión, todo lo que aquí, todos quienes vinieron, a todos quienes van a estar, y seamos todos dóciles al Espíritu, como Jesús nos enseñó. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu Santo le dice amor. Hecho. Con la ayuda de Dios. Muy bien, vamos a encomendarle pues al Señor esta intención y vamos